El PRI ha sido una fuerza dominante en la política mexicana y sus presidentes han dejado un legado significativo en la historia del país. En este video exploraremos brevemente los líderes más destacados del PRI y su impacto en México. Plutarco Elías Calles fue un político y militar mexicano que fue presidente de México de 1924 a 1928. Nació el 25 de septiembre de 1877 en Sonora, hijo de Plutarco Elías Lucero y María de Jesús Campuzano. Estudió pedagogía y fue profesor. Se unió a la Revolución Maderista en 1912 y combatió contra Pascual Orozco. Fue gobernador de Sonora, secretario de Guerra y Marina y fundador del Partido Nacional Revolucionario. Durante su mandato, el presidente Calles reformó y modernizó el ejército. Instituyó la Comisión Nacional Bancaria el 29 de diciembre de 1924. Expidió la Ley General de Instituciones de Crédito el 7 de enero de 1925. Creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Lázaro Cárdenas del Río fue un militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1940. Participó en el ejército constitucionalista y fue gobernador de Michoacán, presidente del Partido Nacional Revolucionario y secretario de Gobernación de Guerra y Marina. Cárdenas es recordado como uno de los mayores estadistas mexicanos que consolidó la Revolución Mexicana y promovió la justicia y la igualdad. Entre los logros de Lázaro Cárdenas se encuentra la nacionalización de los ferrocarriles y la entrega de su administración a los obreros en 1937. El 18 de marzo de 1938 nacionalizó las empresas petroleras. Entre los logros del sexenio cardenista se encuentra la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Mejoró el nivel de vida de los trabajadores, derecho a la huelga, aumento salarial, reparto agrario. Surge la Confederación Nacional Campesina. Manuel Ávila Camacho fue un militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1940 y 1946. Nació en Tezeutlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Se afilió al movimiento constitucionalista en 1914 y participó en la Revolución Mexicana. Estudió para contador y ascendió a coronel en 1920. Fue candidato del Partido de la Revolución Mexicana. Ávila Camacho promovió políticas económicas orientadas hacia la industrialización y el desarrollo económico. Se llevaron a cabo proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y presas. Se promovió la inversión extranjera para impulsar el crecimiento industrial. En educación vuelve a dar acceso a la iglesia y a la derecha. Y también se estableció el servicio militar obligatorio. Miguel Alemán Valdés fue un empresario, abogado y político mexicano que fue el primer presidente no militar de México después de la Revolución. Nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz. Hijo del general Miguel Alemán González, estudió en la Universidad Nacional de México y se dedicó al periodismo y la docencia. Fue gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia. Algunos de los logros durante el gobierno de Miguel Alemán fueron la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de ciudad universitaria, presas, carreteras, gasoductos. Se crea la televisión para el servicio del PRI. Durante su periodo presidencial se otorgó el voto a la mujer a nivel municipal. Adolfo Ruiz Cortines fue un político mexicano, presidente de la República entre 1952 y 1958. Participó en la Revolución Mexicana y se inició en la política como secretario de Gobierno de Veracruz. Fue gobernador de estado, secretario de Gobernación y candidato
del PRI a la presidencia. Durante su gobierno, Adolfo Ruiz tuvo varios logros, el cual fue el crear el programa de bienestar social rural para mejorar las condiciones de la vida rural. Estableció el aguinaldo para los trabajadores. Propuso una reforma a la constitución local para que la mujer participara en la función electoral y municipal. Se impulsó la educación y la sanidad pública. Adolfo López Mateos fue presidente de México de 1958 a 1964. Durante su mandato promovió el desarrollo económico y social, nacionalizando la industria eléctrica en 1960 y enfocándose en la educación pública y la reforma agraria. Mantuvo una política exterior de no alineación durante la Guerra Fría. Fue reconocido por su habilidad oratoria y su compromiso por las causas sociales. Durante su administración se crearon el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, y el Museo Nacional de Antropología. Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970. Durante su mandato, enfrentó protestas estudiantiles y sociales, destacando el movimiento estudiantil de 1968, que culminó en la masacre de Tlatelolco. Su presidencia estuvo marcada por políticas autoritarias y represivas. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se destacaron el desarrollo de infraestructura, promoción de la industrialización, reformas educativas y la modernización del campo. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México de 1970 a 1976. Durante su mandato promovió políticas de desarrollo económico y social, pero su gobierno también enfrentó críticas por la represión política y violaciones a los derechos humanos. Durante su mandato creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Buscó reforzar las áreas económicas del país, pero asimismo hubo un crecimiento de la deuda externa, corrupción e ineficiencia durante su mandato. Se llevó a cabo la nacionalización de la banca en México en 1976. Esta medida otorgó al gobierno un mayor control sobre el sistema financiero del país y fue parte de los esfuerzos por promover un desarrollo económico más equitativo. Los sexenios neoliberales se refieren a los periodos presidenciales en México caracterizados por la implementación de políticas económicas y sociales basadas en el neoliberalismo. Estos periodos se refieren específicamente a las administraciones presidenciales que siguieron a la crisis económica de México en la década de 1980 y que continuaron hasta los principios del siglo XXI. La historia de los presidentes del PRI refleja la evolución política y social de México, desde la Revolución Mexicana hasta el siglo XXI. Estos líderes han dejado un legado diverso que ha influido en el rumbo del país. Aunque algunos han sido aclamados por sus logros, otros han sido objeto de controversia. Su impacto perdura en la memoria colectiva de México y su legado continúa siendo objeto de análisis y reflexión en la actualidad.